Papá que estás en los cielos, te queremos agradecer mucho por este momento que podemos compartir, Señor, entre hermanos, Señor. Gracias, Papá, porque podemos estar conectados. Gracias, Papá, porque es tu idea, Señor, que podamos estar compartiendo, Señor. Sobre todo tenemos el deseo de conocerte más, Señor, de estar cerquita tuyo, Señor, y de poder aprender lo que nos tenés que decir. Sabemos que sos un Dios personal, Señor, que nos habla a cada uno de manera diferente y sabemos que cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes, Señor, que aún nosotros mismos no las conocemos o no las entendemos bien, y no entendemos tu obrar muchas veces, pero te rogamos, Señor, que tú estés en este momento, Señor, mediante tu palabra, Señor, obrando, Señor, en nuestros corazones, en lo más profundo, Señor, y como dice Hebreos, Señor, que puedas discernir, Señor, y entrar hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y desenredar, Señor, los oídos, Señor, quizás de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor, que la sangre preciosa del Señor Jesús nos limpie, Señor, y que podamos prestar atención, Señor, a lo que estamos por escuchar, también después de compartir. Oramos por los que no se pudieron conectar, Señor, que estés obrando, Señor, también ellos, Señor, estés acompañando. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, hoy vamos a continuar con nuestras charlas que hemos estado como cada jueves, una charla diferente, un tema diferente. Hoy vamos a tocar el tema del abuso, ¿no? Por ahí muchas veces es un tema bastante, para los que hemos pasado por abuso, un poco doloroso, poder hablarlo, poder recordar y volver nuevamente a tener que pasar por los recuerdos o volver a ese momento, y nos causa vergüenza, que eso lo vamos a ver más adelante, nos causa vergüenza, nos causa impotencia, y bueno, tocar el tema no es fácil, pero hemos entendido que cuando hablamos, cuando podemos traer a luz todas las cosas que de alguna otra forma la vergüenza, la culpa nos aleja del Señor, trae libertad, ¿no? Y una de las cosas que en particular a mí me ayudó mucho en el proceso fue poder hablarlo, poder ponerlo en palabras, poder decirlo, poder trabajar en esas emociones que causaba pensar en el abuso, pensar en lo que pasó, empezar a buscar, cuando buscaba a los culpables por ahí, cuando me culpaba también por las cosas que habían pasado. Y bueno, por ahí empezar a entender esas cosas y empezar a hablarlas fue algo que a mí me ayudó muchísimo. Y dentro de eso fue entender realmente qué era el abuso, en este caso cualquier tipo de abuso, pero en particular el abuso sexual. ¿Qué era el abuso sexual realmente? ¿A qué le podemos llamar abuso sexual? Por allí muchas veces minimizamos algunas cosas cuando realmente causan un daño bastante fuerte en un niño, en un adolescente, en esa víctima que en el futuro va a ser un hombre, va a ser un adulto, y de alguna otra forma lo impacta en su crecimiento, ¿no? Por ahí una vez estábamos orando por la charla del abuso en un retiro, recuerdo, y hablábamos acerca de un sello, ¿no? Que era como un sello que el enemigo venía a traer sobre las víctimas y colocarlos, que le causara vergüenza, culpa, que por ahí eran temas que no se hablaban, que eso también lo vamos a ver más adelante, el secreto de no hablar, el que todo esté en secreto, esa regla de no decir nada, de que se van a enterar qué va a pasar. Entonces, de alguna otra forma, eso causa consecuencias en nuestra vida adulta, ¿no? Para de los que de alguna otra forma hemos pasado por eso, ¿no? Yo voy a compartir pantalla acá. Como les decía, que de alguna otra forma, y que es así, el abuso siempre causa heridas en nuestros corazones, heridas a nivel físico, emocional, a nivel de todos esos sentimientos que nosotros empezamos a reprimir y a guardar en nuestras vidas, que en nuestro crecimiento como adulto de alguna u otra forma afectan, ¿no? Afectan de una forma bastante devastadora
lo que son las consecuencias del abuso en nuestras vidas. Y por qué les comentaba esto al principio, que fue para mí muy doloroso poder comenzar a enfrentar, ¿no? Enfrentar esto de lo que me pasó, enfrentar que de alguna u otra forma fui víctima de un abuso por mucho tiempo, callé. eh, a manera de testimonio, les cuento, yo a los 9 años, comienzo entre los 9 años, 8, 9 años, en lo que puedo recordar, eh, comencé a ser abusado por una persona que se entendía que tenía que cuidarme como un adulto, como un familiar, ¿no? Y fueron muchas cosas que yo callé, que reprimí, emociones, ira, que eso se fue como que volviendo una bola muy grande, como una bola de nieve, ¿no? Que va rodando y se va convirtiendo más grande, que fueron emociones, sentimientos, ira, dolor, culpa, vergüenza, pensamientos equivocados, eh, eh, percepciones equivocadas de mi identidad, de cómo me veían las otras personas, el relacionarme con otras personas, el relacionarme con las personas de mi mismo sexo también. O sea, como que fueron tantas cosas que después que yo comencé a enfrentar y decir, bueno, voy a enfrentar esto, voy a trabajar en esto, fue muy doloroso y no les puedo decir, chicos, cuando ustedes puedan comenzar a trabajar en enfrentar el abuso, va a ser todo fácil, ¿no? Es bastante doloroso porque comienzas a ver realmente el daño que hizo en tu vida, el daño que hizo durante muchos años y que en oportunidades también le permitimos nosotros que eso hiciera daño en nuestras vidas. Porque para comenzar, también tenemos que entender que nosotros no somos culpables de lo que pasó, que nosotros no somos culpables del abuso, fuimos una víctima, ¿sí? Y cuando entendemos eso, empezamos también a entender de qué forma yo voy a permitir que eso afecte mi vida, afecte mi relación ya adulto, por dónde voy a direccionar esto que me pasó, ¿no? Si voy a seguir permitiendo que esto me siga afectando, que me siga dañando, que siga dañando, no sé, mi matrimonio, mis relaciones personales, mi relación con Dios. Entonces, de alguna u otra forma, enfrentarlo tampoco es que es algo fácil, ¿no? Como les decía, es bastante doloroso, pero necesario de hacerlo, necesario de así como buscamos ayuda para tratar cualquier área de nuestra vida que nos esté causando dolor, también esta es un área muy importante y más para todo lo que tiene que ver con la adicción sexual, el quebranto de género, la hipersexualización, que también es una de las consecuencias que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, para continuar, vamos a empezar con las presentaciones. Entonces, vemos acá que muchas veces las heridas más profundas no se ven, pero gritan dentro de nosotros. Estas heridas del abuso, como le digo, son tan devastadoras, tan profundas, que incluso a nosotros nos da tanta vergüenza que las escondemos, pero muy en el fondo siguen gritando por sanidad, muy en el fondo siguen causando dolor, muy en el fondo siguen causando ira, enojo, vergüenza, culpa, ¿sí? El abuso sexual, la adicción o el quebranto no solo afectan nuestro cuerpo, también hieren nuestra identidad, nuestra dignidad y nuestro espíritu. Y como pregunta colocaba aquí, ¿cuántos de nosotros hemos tratado de callar heridas que en realidad claman por sanidad? Esto es bastante interesante porque muchas veces queremos sanidad, pero huimos de buscar la sanidad. Muchas veces queremos que esas heridas sanen, pero nosotros nos escondemos por el temor al que dirán, por el temor de qué van a decir de nosotros, que si se enteran qué va a pasar, nos escondemos y colocamos todas esas vallados de muro, todas esas protecciones que colocamos para que nadie nos vuelva a herir, como que de alguna otra forma nos escondemos de buscar ese consuelo, de buscar esa sanidad, ¿sí? Entonces, eso nos aleja de lo que realmente nosotros queremos buscar, que estamos como que queremos algo, pero nos da temor ese algo, enfrentarlo nos da mucho temor. Entonces tenemos que entender que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, dice el Salmo 147:3. Entonces sabemos que en este punto, si de alguna u otra forma hay heridas en nosotros que tenemos que sanar, tenemos que ir a la fuente de la sanidad y tenemos que enfrentarlo y que tenemos que decir,
yo necesito ayuda, yo necesito. Esta semana estaba pensando en algo bastante interesante, que era, si nosotros vemos en la palabra que dice, el Señor lleva todos nuestros pecados a la cruz, Él trae sanidad, lleva las heridas a la cruz. Pero nosotros tenemos que decirle al Señor cuáles son esos pecados, cuáles son esas heridas, cuáles son esas cosas que nosotros necesitamos sanar para que Él las lleve a la cruz. No simplemente decir, no, yo no las voy a decir, yo no las voy a confrontar, yo no voy a hacer nada. Tenemos que hacer algo, tenemos que entenderlo y que tenemos que ver realmente qué tanto esto está afectando nuestra vida, ¿no? Eh, para empezar a entrar ya en el tema como tal, vamos a ver cuál es el significado de la palabra abuso. O sea, ¿qué es el abuso? Y esto es bastante interesante porque muchas veces nosotros, como les decía al principio, minimizamos las cosas y sentimos que el abuso es simplemente ya cuando una persona abusa sexualmente de alguien y está la penetración y pasa el abuso como tal, pero hay muchos tipos de abusos, ¿no? Entonces la palabra abuso es cualquier aplicación de poder personal ejercida sobre un niño, el cual es destructivo e impide su capacidad para desarrollarse según el diseño de Dios. Nosotros, nuestra primera charla de Pasión Pura, hablamos acerca del diseño de Dios, hablamos de la identidad, de que somos hombres, que el Señor nos creó y que hay un diseño. Entonces, el abuso es destructivo para desarrollarnos bajo el diseño de Dios. Dice, los actos abusivos y las omisiones son de varias formas, físicas, emocionales, espirituales y más significativa para el tema de la adicción sexual, el abuso sexual, que es donde nosotros nos vamos a concentrar el día de hoy, ¿sí? Sabiendo que abuso es una aplicación de poder ejercida sobre un niño o adolescente o sobre una persona vulnerable y hay abusos físicos, emocionales, espirituales, pero en este tema nosotros vamos a hablar sobre el abuso sexual, ¿sí? Dice, el abuso sexual, fíjense que a manera de definir como tal, es cualquier contacto o interacción por medio del cual se usa a una persona vulnerable, por lo general niños o adolescentes, para lograr el estímulo sexual en una persona más fuerte o de mayor influencia. Fíjense que aquí dice para lograr el estímulo sexual del agresor, no del niño. El niño no está buscando un estímulo sexual, el niño es una víctima. Y fíjense que acá sigue diciendo el abuso sexual es mucho más amplio que un coito forzado, no forzado o simulado. Incluye cualquier tipo de toque, roce o palmadita que tenga la intención de despertar el placer sexual del agresor, no del niño. Entonces, muchas veces minimizamos esto en los niños, por ahí un roce, un adulto, una palmadita, algo que tenga la intención de despertar el placer sexual del transgresor, no del niño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y es donde nosotros tenemos que empezar a examinarnos. Por ahí muchas veces sentimos que cuando un adolescente tiene cierta edad hay que llevarlo a una casa de placer para que tenga su primera vez y realmente nunca se le habló. Pasa mucho en esta parte del mundo, se podría decir en Latinoamérica, que vamos a llevar al adolescente porque tiene que iniciarse y nunca le han hablado de sexo, nunca le han dicho qué es el sexo, por qué el sexo, nunca le han dicho realmente las cosas y pasa a ser un abuso también, que un adulto, que una persona con autoridad lo lleve a una persona a una casa de placer a iniciarse, como se dice. Eso es un abuso, eso es despertar algo en el niño, en el adolescente que todavía no está preparado para comenzar a vivir, y ahí es donde comienza todo esto. Por ahí hay personas que me dicen, mira, yo nunca fui abusado, pero como que cuando me mostraron la pornografía en mi vida comenzó algo muy tremendo, fue conocer la pornografía y ya no la dejé, me casé y sigo viendo pornografía. O sea, es una forma de abuso y eso lo vamos a ver más adelante en los tipos de abuso, ¿sí? Fíjense en que acá, como les decía, los tipos de abuso, vamos a mencionar tres acá. Ya hablamos del abuso sexual como tal, que sería el acto sexual, pero también está el abuso sexual visual y quiero que en esto presten mucha atención porque es de lo que yo les decía, que muchas veces nosotros minimizamos algunas cosas en nuestras familias. Por ahí
hablar, decir delante de un niño, delante de un preadolescente, como los términos que se usan, ¿no? Entonces, verlo realmente y entenderlo es bastante interesante en nuestra familia, ¿sí? Fíjense que dice el abuso visual: exponer a la víctima a la pornografía o cualquier otra escena sexual provocativa, incluyendo exposición mientras la persona se baña, practica el acto sexual o diferentes grados de desnudez. Por ahí a veces vemos normal que los padres o los tíos, los primos mayores se desnuden delante de los niños más pequeños, porque es normal, porque esto. No, es despertar algo también en el niño que no está preparado. Entonces, que podamos verlo y podamos ver qué tanto daño le puede hacer a una persona, ¿no? Sigue diciendo, eh, abuso sexual verbal implica un intento de seducir o de avergonzar al niño por medio de uso de palabras sexuales o subjetivas. Viste por ahí muchas veces cuando a los niños se les habla con palabras vergonzosas, mira que tú eres hombrecito y tienes que agarrar a la niña, y empiezas a hablarle de palabras, incluso empiezan a hablar de cosas sexuales delante de un niño. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces pasa, y a mí me pasó en mi familia es del campo, y muy del campo. Por ahí no se guardaban nada y se hablaba de cualquier cosa delante de niños pequeños, y para ellos es normal, pero es algo bastante preocupante, bastante invasivo para un niño también, ¿no? También abuso sexual psicológico, interacciones en las que se usa un niño regularmente para que desempeñe el papel de un cónyuge o confidente o consejero adulto. Por ahí vemos a tíos, a padres, incluso tomando a los niños o a los adolescentes para contarle cosas sexuales, para contarle los conflictos con los cónyuges, o ser de confidente, contarles cosas sexuales. Eso también está mal. Entonces, ya viendo esto de lo que es el concepto de abuso, lo que es el concepto de abuso sexual, estos tipos de abuso, nosotros tenemos que examinarnos, y ahí es donde uno empieza a ver y decir y empezar a confrontar y a enfrentar esto que pasó de alguna u otra forma desde la vereda del frente, ver que las cosas que pasaron en mi vida fueron abuso, ver que todo lo que pasó, tengo que entender que no era el tiempo, que lo que pasó estuvo mal, que de alguna u otra forma eso causó heridas en mí, un quebranto totalmente, empecé a ver las cosas distintas, y que muchas veces no es el tiempo de vivir algo, y eso es también una forma de abuso, ¿no? Exponer a las personas a algo a lo cual no está preparado, ¿sí? Seguimos acá. Fíjense que acá dice: el abuso inhibe seriamente el desarrollo de la persona, lo que le venía contando al principio. Esto daña de alguna otra forma la forma de ver eh, la, lo que sería la realidad, ¿no? Lo que es el diseño de Dios. Sigue diciendo: cruza los límites del amor y del respeto y daña la capacidad de uno de dar y recibir amor. Cualquier acto abusivo, en este caso sexual, cruza los límites del respeto, del amor, y daña la capacidad de dar y recibir amor como consecuencia del abuso. Pensamos que cualquier acto de abuso es una forma de dar amor. Cuando una persona se acerca y lo ves, la víctima empieza a ver esto como algo normal, ¿no? Como que el recibir amor ya tiene que ser algo abusivo. Entonces, eso está mal. Fíjense que sigue diciendo: la mayoría de las formas de abuso están rodeadas por el secreto y la regla del no hablar. Era lo que le decía al principio. Recuerdo que en muchas ocasiones cuando alguien habla conmigo y me dice: cuando lo conté a mi mamá o se lo conté a una persona, me dijeron: no digas esto, más nunca lo digas, no lo hables, esto no se habla, la familia se destruiría. Y eso causa un daño en la persona que está buscando ayuda, ¿sí? Fíjense que dice: es la razón de que las cicatrices continúen sin ser sanadas. Cuando el niño, el adolescente o la persona que está siendo abusada busca ayuda, y la persona en la cual no busca esa ayuda, como que no le presta atención, en vez de protegerlo, está protegiendo al agresor, daña y causa heridas y continúan estando ahí. Ahí es donde la persona dice: no, bueno,
yo tengo que guardar esto, esto no se habla, pero no, porque las cicatrices continúan a ir sin ser sanadas. Las mismas infectan con vergüenza, autoaborrecimiento, culpa, opresión espiritual y una variedad de compensaciones internas que pueden ser representadas en la adicción sexual. Cuando esas heridas siguen estando ahí sin ser sanadas, es donde viene la vergüenza, la culpa, el autoaborrecimiento, la opresión, todo lo que es, podríamos decirle, las consecuencias que causa el abuso en en la vida de la víctima, ¿no? Fíjense que algunas de las consecuencias que vemos acá, pero antes de eso, escribí algo acá, ¿no? Decía, el abuso sexual en la infancia tiene un efecto devastador en la sexualidad de la víctima del adulto emergente. Si las heridas del abuso no son sanadas, continuarán conduciendo a la vida del adulto, haciendo que le sea difícil de dominar ciertas compulsiones, ¿no? Una de las consecuencias y una de las más tangibles que vemos es la hipersexualización. Sexualizamos todo. Pensamos que el amor se tiene que representar en algo sexual. Empezamos a tener una vida de promiscuidad, entramos en todo esto que muchas veces nos lleva la pornografía, la masturbación. Entonces es una hipersexualización en todo lo que estoy viviendo en toda mi vida y es una de las consecuencias. Confundir las necesidades emocionales con sexo, confundir que todo lo que tiene que ver con la parte emocional tiene que ser sexual, confusión de género a partir del abuso, vergüenza, depresión, odio, autoaborrecimiento. Todo lo que tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando son consecuencias del abuso, consecuencias de ese efecto devastador, de esas heridas no sanadas, de ese ocultar, del decir yo no puedo decir esto porque me causa vergüenza. Y como hombre nos cuesta, ¿no? Como hombre, incluso ya casados, ya con una vida, ya con hijos, nos cuesta decir esto, nos cuesta decir fui abusado y de alguna otra forma esto sigue conduciendo, sigue manejando mi vida, ¿sí? Porque muchas veces pasan cosas que no podemos dominar y son consecuencias de no poder sanar ese abuso, esas heridas del abuso, ¿no? Recuerdo una vez en Buenos Aires que una señora de 70 y tantos años, casi 80, ya con familia, hijos, nietos, bisnietos, se nos acercó y nos comentaba esto, decía que ella por muchos años tiene una familia, ama a su familia, ha sido feliz, pero pasaba que en ciertas épocas del año venía mucha depresión, mucha vergüenza, no sabía por qué y empezó a entender que era por el abuso, porque nunca lo había comentado, nunca lo había dicho tal cual fue, por ahí se lo había comentado en ocasiones al esposo, pero nunca hizo ese trabajo de sanidad. Entonces podemos ver cómo después de incluso crear una familia y todo esto, esto sigue de alguna otra forma afectando nuestras vidas porque las heridas no han sido sanadas. Entonces, estas consecuencias nosotros tenemos que de alguna otra forma buscar esa sanidad, ¿sí? Los efectos del abuso sexual en la mente y en la sexualidad. Fíjense que acá coloqué algunos dibujitos acerca de lo que era la mente o la sexualidad. Dice, el abuso sexual crea en la mente de la víctima un vínculo trágico y perverso entre el sexo, la intimidad y la vergüenza, ¿sí? Es como un vínculo trágico en decir el sexo es malo, ¿sí? El sexo es malo, el sexo solamente lo voy a ver de una forma eh, lujuriosa, está mal, ese vínculo trágico entre el sexo, la intimidad, en que no se puede hablar, no se puede decir, incluso esto de no hablar sobre sexo, pero también tengo una vida de promiscuidad, es como todos esos efectos devastadores, ¿no? Dice, para muchas víctimas de abuso, el placer sexual equivale a amor. Sí, ya lo habíamos dicho atrás en lo que eran las consecuencias, ¿no? Muchas veces pensamos que el dar amor y el recibir amor simplemente es el acto sexual y va mucho más allá, lo que es el amor y que es una necesidad básica como seres humanos, pero totalmente distorsionado en la realidad, lo empezamos a ver. Dice, los niños descubren que el dolor y la tensión se pueden aliviar con el mismo estímulo manual de sus genitales que el iniciado
por el que cometió el abuso, ¿sí? Esto de la masturbación, la pornografía, empieza a sentir la víctima o el niño o el adolescente que todo este dolor, que toda esta tensión, que todas estas emociones reprimidas a causa del abuso comienzan a aliviar con los mismos estímulos en sus genitales, que sería la masturbación, ¿no? Es algo totalmente distorsionado y estos son consecuencias del abuso, son efectos del abuso. Las víctimas de abuso expresan el odio que sienten por la sexualidad en un estilo de vida promiscuo o aprenden a menospreciar el sexo, ¿sí? Es ver y expresar ya nuestra sexualidad en un estilo totalmente equivocado o incorrecto al diseño de Dios y empezamos a tener estas vidas promiscuas, menospreciar el sexo, puedo tener sexo con cualquiera en todo momento, no me importa. Esa forma de menospreciarlo, ¿no? Dice, en cualquier caso, las víctimas de abuso sexual luchan con su propia identidad sexual, quebranto de género, no me siento como hijo, no me siento amado, todo lo que tiene que ver con nuestra propia identidad, lo que Dios puso en nosotros, ¿sí? Dice, independientemente de cuántas veces haya ocurrido la identidad del que lo cometió, la gravedad y la naturaleza del abuso, siempre la víctima se siente impotente, traicionada, confundida y rechazada por Dios. Fíjense en que estos efectos son una de las cosas que más acompañan a una víctima de abuso, ¿no? Sentirse impotente, que todo el mundo lo traiciona, que no puede confiar en nadie, confundido, rechazado por las personas e incluso sentirse rechazado por Dios por lo que pasó, ¿sí? Y acá empieza algo bastante interesante, que era lo que yo les decía, que en el momento en que nosotros empezamos a enfrentar el abuso sexual es algo bastante doloroso, pero que tenemos que pasar por ahí. Muchas veces nos dicen, no, las emociones son malas, no puedes expresar emociones, el alma es mala. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque fuimos creados por Dios y fuimos creados con espíritu, alma y cuerpo. Entonces el alma no es mala, las emociones no son malas. Lo que es malo es desviarnos y que esas emociones dominen nuestras vidas y empezamos a cometer actos equivocados a través de las emociones, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a enfrentar el abuso, fíjense que acá colocamos el consuelo se halla abrazando la tristeza. Yo recuerdo que cuando comencé a leer este material para enfrentar esto, era bastante doloroso como que decir, bueno, yo tengo que abrazar esto, yo tengo que abrazar mis emociones que por mucho tiempo fueron reprimidas y esto estuvo desviando y estuvo como que dirigiendo mi vida de una forma incorrecta, ¿no? Y fue volver a sentir esas emociones, volver a decir, me siento triste, me siento enojado, necesito hablarlo. Entonces empezamos este proceso, ¿no? De sanidad y restauración. Las víctimas de abuso sexual a menudo huyen del consuelo. Yo le decía hace rato eso, porque muchas veces queremos como que buscar que sanar esas heridas, pero huimos de que no nos toquen la herida porque nos duele. Y la cuestión es que la herida hay que tocarla, que la herida hay que darle duro, que la herida hay que como hacen los médicos cuando van a sanar una herida, que le dan durísimo y uno no se atreve a darle duro a la herida porque le duele, ¿no? Uno conoce su límite de dolor y le da por encimita y le empieza a dar suavecito, pero no, necesitamos entender que va a doler y que necesitamos tener al Consolador ahí. Fíjense en que Jesús le decía a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Entonces decirle al Señor, en este proceso acompáñame, Señor, necesito que vengas a consolarme porque voy a estar pasando por momentos de los cuales no quiero pasar, pero es necesario pasar. Fíjense que en Mateo 5:4 dice, Jesús describió una mejor forma de lidiar con el dolor cuando dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. No se refería a cualquier tipo de consuelo. Lo que quiso decir fue que una vez hemos admitido nuestra necesidad de Dios, enfrentar el dolor y abrazar la tristeza con la expectativa de encontrar consuelo parece malo, pero es la manera correcta de lidiar con nuestros problemas, ¿sí? Es la manera correcta de decir, necesito ayuda,
soy vulnerable, necesito que entren acá las personas que necesito que entren para que me ayuden a lidiar con esto, porque no es fácil decir, mira, hoy estoy entendiendo que, que fui abusado, hoy estoy entendiendo que de alguna otra forma fui expuesto al abuso de la pornografía, si usted no fue abusado sexualmente, pero vino un primo mayor, vino un tío, vino alguien a mostrarle pornografía y entró en ese mundo y de alguna otra forma empezó una distorsión completa de lo que realmente tenía que hacer, ¿sí? Acá algo bastante interesante, esta semana lo hablaba con mi esposa y por eso quise colocarlo. Dios no aprueba el abuso, porque muchas veces nos sentimos rechazados por Dios, nos sentimos que estamos alejados de Dios. Incluso muchas veces cometemos el error cuando una persona viene a hablar con nosotros de decir como que, y esto se los digo de manera de confianza, ¿no? Muchas veces cuando alguien viene a exponernos algo que nos duele, algo que tiene una herida muy fuerte en nuestras vidas, como que viene alguien y nos dice, está bueno, todo nos ayuda bien, por algo pasaron las cosas, casi que nos dicen, por algo Dios permitió que pasara, y no es así. Dios no aprueba el abuso, Dios está en contra del abuso y eso pueden, más adelante si pueden buscar la historia de Tamar con su medio hermano que fue abusada, todo lo que conllevó, todo lo que trajo, Dios no aprueba el abuso nace desde el pecado, la maldad y las decisiones humanas, nace de la maldad del ser humano, nace del pecado del ser humano, nace de la distorsión del ser humano, no porque Dios lo aprueba. Dios creó al ser humano con la libertad y lamentablemente algunas personas usan esa libertad para destruir, para dañar todo lo que está en su entorno. Entonces, esto no es aprobado por Dios, esto es a causa de la maldad de las personas. Entonces podemos ver cómo Dios escucha al quebrantado y ve al que está sufriendo, ¿sí? Fíjense que en el Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Por ahí cuando empezamos a entender que estas heridas traen quebranto y traen dolor a nuestras vidas, buscamos al Señor para que sea Él quien esté a nuestro lado y nos venga a consolar. Dios no causa el dolor, pero sí puede sanarlo. Él odia la maldad, pero ama al que sufre. Si nosotros realmente le estamos diciendo al Señor, Señor, ven a sanar estas heridas, realmente estoy sufriendo porque esto no ha sido sanado en nuestras vidas, Él va a venir y nos va a ayudar a restaurar, pero tenemos que empezar a buscarlo a Él, a decir, ven, porque necesito que aunque así me duela, así el sanar esa herida me duela, es necesario porque aún sigue de alguna u otra forma dirigiendo nuestra vida, ¿no? Causando efectos en nuestra vida, en los cuales no podemos seguir permitiendo que eso pase, ¿sí? Fíjense que acá algo bastante interesante que leía era que hay un porcentaje bastante alto de las personas que han sido abusadas se convierten en abusadores de alguna u otra forma. Entonces por ahí uno no lo entiende porque uno dice, bueno, pasé por abuso, pero yo no soy un abusador. Entonces vamos a entender un poco esto, ¿no? Nosotros les decimos le decía anteriormente que tenemos que aprender a afligirnos por lo que nos han quitado. Nos han quitado nuestra inocencia, nos han quitado el crecer bajo un diseño perfecto que es el de Dios. Nos han quitado cosas en nuestra infancia, en nuestra adolescencia a causa del abuso. Nos han quitado tantas cosas que nosotros tenemos que afligirnos por eso, que de alguna u otra forma eso tiene que nosotros tenemos que entender que nos quitaron algo a causa del abuso, ¿no? Pero también tenemos que arrepentirnos de las acciones autoprotectoras y pecaminosas que empezamos a hacer para protegernos, ¿no? Fíjense que cuando yo conocí al Señor, que iba a algunos encuentros, como se llamaba en la iglesia en Venezuela, yo le pedí al Señor perdón por el abuso, ¿no? Yo no entendía que yo era una víctima, sino que como que de alguna otra forma yo estaba consintiendo lo que pasó y le pedía perdón al Señor por eso, ¿no? Siempre era como que perdóname por esto, hasta que yo entendí ya después de grande, cuando comencé este proceso, que yo era una víctima y que yo no tenía que pedir perdón al Señor por eso, sino que yo tenía
que sanar esas heridas que yo tenía que afligir en lo que me han quitado, que yo fui una víctima, pero sí arrepentirme y pedirle al Señor perdón por esas acciones autoprotectoras, ¿sí? Que yo empecé a hacer como para aliviar el dolor, como era la masturbación, la pornografía, el sexo ilícito, todo esto que empecé a tener en mi vida para aliviar el dolor, para protegerme, que nadie me lastimara, que de alguna otra forma empecé a usar el sexo como una forma de protección, no me importaba, lo menospreciaba, por ahí el sexo fue algo siempre que para mí era algo malo. Entonces, de eso sí tengo que arrepentirme, de todas esas acciones que yo hice para autoprotegerme, ¿no? Para causarle dolor a otras personas. Fíjense que aquí dice la mayoría prefieren enojarse consigo mismo o ponerse furioso con el que cometió el abuso y con Dios. Prefieren prefieren matar sus propias emociones antes de afligirse por la pérdida irrecuperable de su niñez y de su inocencia. Prefieren huir de Dios o incluso pelearse con él antes que abandonar una manera pecaminosa o autoprotectora de relacionarse con los demás. ¿Sí? Esa pelea con Dios para no admitir que hemos tenido acciones pecaminosas después de que pasó, después cómo llevé esto, cómo lo traté, que lo traté de una forma incorrecta, que no estuvo bien, que por ahí esas acciones empecé a cometer pecados por estas mismas acciones autoprotectoras. Entonces tenemos que entender eso en medio del proceso. Y esto es bastante complejo, chicos. Esto es un pantallazo en la charla que nosotros hablamos, que estaría bueno que si usted de alguna otra forma siente que pasó por abuso, empezar a buscar ayuda, empezar a trabajar, empezar a entender las cosas que pasaron, ¿no? Seguimos, ¿no? Acá también un poco acerca de lo que hemos venido hablando, ¿no? Dice, en un intento de protegerse de un dolor mayor, muchas víctimas de abusos han hecho a otros tan indefensos como ellos fueron alguna vez. Muchos han hecho que amigos o cónyuges experimenten el sabor amargo de la atracción que ellos han experimentado. Era lo que les decía. Muchas veces de alguna otra forma no es que nos volvemos abusadores sexuales, sino que de alguna otra forma queremos imponernos sobre las personas que están a nuestros lados, nuestros cónyuges, amigos, que ellos sientan, que lo que nosotros estamos viviendo ellos lo vivan también, de alguna otra forma menospreciamos, hablamos mal, e incluso el menospreciar a las mujeres, a las personas de nuestro mismo sexo, como que de alguna otra forma ser abusivos con todo eso, es una forma de autoprotegernos y que son acciones autoprotectoras que de las cuales tenemos que arrepentirnos, ¿viste? Dice, necesitamos admitir que nos han hecho daño y luego asumir la responsabilidad por la manera en que respondimos al daño en nuestras relaciones con los demás y con Dios. Es esta forma de empezar a entender que ese daño que nos hicieron, nosotros lo transformamos en empezar de alguna otra forma a dañarnos a nosotros mismos, a dañar a otras personas, a, a sentir que de alguna otra forma teníamos que empezar a dañar a otras personas para sentirnos que estábamos como en la misma línea de las otras personas, ¿no? Como que, bueno, si conmigo lo hicieron, yo también lo voy a hacer con las demás personas, ¿no? Esto es lo mismo que está de abrazar la tristeza, enfrentar el daño que nos han hecho acá, para ya ir finalizando, ¿no? Por eso les decía que es como un pantallazo de hablar, de definir, de hablar de algunas definiciones, de algunos conceptos de abuso, porque está bueno entenderlo, porque muchas veces como que lo tomamos a la ligera, ¿no? Dice, pasos para buscar la sanidad. Acá no hay un paso 1, paso 2, paso 3, hágalo así porque así le va a funcionar, ¿no? Acá lo que hablamos es un poco acerca de mi proceso, acerca de las cosas que yo empecé a implementar también, que de por ahí les pueden ayudar a usted, pero creo que el comenzar a trabajar en eso que le pasó va a ser totalmente diferente los procesos, ¿no? Unas cosas por ahí pueden ir ligadas a otras, pero esto en realidad fueron una de las cosas que a mí me ayudaron muchísimo, ¿no? Esté dispuesto a sentir enojo, ira sobre lo que usted
ha padecido, ¿no? Por ahí muchas veces esto de las emociones, como les decía, están muy reprimidas y no podemos como que pasar. Cuando pasó el abuso, no tuvimos la oportunidad de sentir enojo, ira, rabia. Entonces, esas emociones van a llegar en el momento que pase por el proceso. Va a pelearse consigo mismo, va a pelearse con otras personas, va a enojarse con Dios, pero esté dispuesto a pasar por el proceso de la sanidad, esté dispuesto a, a usted reconocer que es necesario pasar por eso y sentir este tipo de emociones, ¿no? Escoja ser honesto con sus sentimientos y creencias sobre las relaciones íntimas. Esto es bastante interesante cuando empezamos a ser honestos de cómo yo me siento con la relación con las otras personas, cómo yo me siento en relación al sexo, cómo veo al sexo, cómo estoy viviendo una vida sexual actualmente. Entonces, ser honesto con esto y ser honesto con lo que pasó y cómo pasó y cómo lo llevé, cómo lo direccioné por ahí como les decía hace rato, con todas estas acciones autoprotectoras, ¿no? Pídale a Dios que lo ayude a lamentar las muchas pérdidas que implicaron el abuso, esto de que comentaba hace rato de que perdemos nuestra infancia, nuestra inocencia, perdemos la manera de expresar, de recibir o de dar amor, eso. Pedirle al Señor que sea el quien nos ayude, que esté ahí en el momento que nos necesitamos consolar, ¿no? Asuma la responsabilidad por las reacciones pecaminosas en cuanto al pecado en contra suyo. Se los decía al principio, empezar a decir, bueno, esto es responsabilidad mía, ¿sí? Todo lo que pasó después, hay heridas que tengo que sanar acerca del abuso, pero empecé a cometer acciones para aliviar este dolor, para tapar estas heridas que fueron algo pecaminosas en contra de personas, en contra de nosotros mismos. Continúe desarrollando una relación con Dios que se centra en la necesidad de amor y de aprobación con Él, por Él y para Él, ¿sí? Empezar a tener tiempos de intimidad con el Señor, empezar a desarrollar una relación con Dios, empezar a tener un vínculo más cercano al Padre y que sea Él quien se encargue de la sanidad, ¿sí? Y por último acá, aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. No podemos seguir viviendo en la herida, no podemos seguir viviendo en el pasado. Por muchos años hemos tratado de tapar algo, de esconder algo que pasó, que nos causó dolor, que nos causó daño, que de alguna otra forma quebrantó y dañó lo que tenía que ser en mi vida y me distorsionó muchas cosas. Entonces no podemos seguir en eso, no podemos seguir en esa misma herida que sigue sangrando, en eso mismo que sigue causando dolor. Tenemos que de alguna otra forma avanzar, pero de la mano con Dios, de buscar ayuda, de buscar a esas personas que están ahí para escucharnos, que estén ahí. Algo fundamental es el cuerpo de Cristo. A mí me ayudó muchísimo tener esas personas que estaban capacitadas para poder enfrentar esto, que por mucho tiempo no lo enfrenté. Entonces, entender que aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Pero Dios restaura lo que pasó, Dios va a restaurar nuestras vidas, así como nosotros buscamos a Dios para que restaure nuestra salud, restaure nuestro matrimonio, restaure nuestra familia, pero el abuso que causó que se causó en nuestras vidas es parte de esas raíces que tienen que ser sacadas para que lo demás sea restaurado, para que Dios restaure todo lo que pasó en nuestras vidas y pase a ser parte de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Nosotros no podemos seguir viendo un círculo de esa víctima, de que eso sigue causando dolor, que eso sigue causando una herida que no me deja avanzar. No, no puedo seguir en eso porque eso me sigue haciendo daño. Eso sigue causando daño en mi vida personal, en mi vida relacional, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos. Entonces, creo que es el tiempo que tenemos que empezar a entenderlo y verlo para afrontarlo y ser honesto con nosotros mismos y reconocer que necesito ayuda en esto. Amén. Voy a dejar de compartir acá para que oremos, para ir finalizando. ¿Qué les parece si oramos y tomamos 2 minuticos para pensar y reflexionar un poco en todo lo que estuvimos escuchando, ¿sí?
Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por sus corazones, Señor, en esta hora. Yo te pido que seas tú, Señor, quien pueda guardar nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Mira, cuando hemos hablado sobre un tema que nos causa dolor, que nos causa sentir vergüenza, Señor, que cuando pensamos en ello incluso sentimos que estamos alejados de ti. Hoy quiero que tú nos abraces, que seas tú en nosotros, Señor, que venga, Señor, porque hay heridas que tenemos que tienen que ser sanadas, hay heridas que nos duelen, Señor. Hoy necesitamos de tu consuelo, hoy necesitamos que seas tú quien venga a sanar esas heridas, Señor. Hoy reconocemos que te necesitamos a ti, que muchas veces, Señor, me he dejado llevar por, por las heridas, porque me escondo, Señor, de la sanidad y de la restauración porque me duelen. Hoy necesito que seas tú quien venga. Hoy quiero rendirme a ti, decir no puedo más. Necesito que tú intervengas, Señor, y que vengas a sanar esto que me causa dolor, Señor, y que de alguna otra forma, Señor, ha venido a quebrantar, Señor, algo en mi vida y yo necesito que tú lo restaures, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos nuevamente, Señor. Permite, Señor, que si alguno de ellos de alguna otra forma pasó por un abuso, Señor, tú los puedas consolar, tú los puedas levantar, Señor, y podamos empezar a ser honestos, Señor, en la necesidad que tenemos, Señor, de sanidad y de buscar, Señor, tu consuelo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.